Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con la princesa Pocahontas, que nos habíamos quedado en las piernas, habíamos hecho los bracitos, que por aquí los tengo, y las piernas, y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Entonces, vamos a cambiar ya de color, por eso tengo aquí la muñeca para que la veáis, y vamos a utilizar el color beige intermedio, ¿vale? ¿Os acordáis en la lista de materiales que os había dicho 3 tonos de beige? Que era este beige más clarito, un beige intermedio y este más oscurito para el cinturón. Entonces vamos a coger el beige intermedio para hacer esta parte de aquí del cuerpo. Entonces nos habíamos quedado en la vuelta número 6, así que en el último punto de esta vuelta, lo voy a deshacer así, el último punto de la vuelta número 6 lo vamos a cerrar con el color beige. Ahí lo cerramos ya con este nuevo color y vamos a ir tejiendo. Hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí hacemos uno. En el siguiente hacemos otro y tenemos 2. Ahora vamos a hacer una disminución. Después de la disminución volvemos a hacer 2 puntos bajos. Uno y en el siguiente otro. Y de nuevo hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. Y después de los 4 puntos bajos, de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos, una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos 2 puntos. 1 y 2. Después de los 2 puntos una disminución. Y finalizamos con 2 puntos más. 1 y 2. Y con un total de 25 puntos en esta vuelta número 7. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer los 25 puntos que tenemos, pero los vamos a hacer tejiendo solamente la parte de dentro. Solamente la hebra por adentro, así, y vamos a ir haciendo los 25 puntos. Ahí tenemos uno, tomamos solo la hebra de dentro, son 2, a ver, ahí por la hebra de dentro, son 3, y ahí vamos haciendo hasta los 25 que tenemos alrededor de toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 9 vamos a volver a hacer los 25 puntos alrededor de toda la vuelta, pero los vamos a hacer ya tomando el punto completo. Entonces, a ver, ahí, hacemos un punto, lo voy a marcar ya, ¿vale? Porque aquí puedo confundirme ya. Y vamos a ir así haciendo los 25 puntos que tenemos alrededor, ya tomando la hebra completa. Acordaros de ir rellenando el tejido, ¿vale? Según vamos aumentando. Y ahora en la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo un punto. Ese punto lo vamos a marcar. Y ahora vamos a hacer una disminución.
Después de la disminución hacemos 19 puntos bajos. Ahora, después de los 19 puntos, hacemos de nuevo una disminución y terminamos con un punto bajo y con un total de 23 puntos. En la vuelta número 11 empezamos haciendo un punto bajo, lo marcamos y después vamos a hacer una disminución. Después de la disminución hacemos 17 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 17 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora hacemos un punto, que es el que queda, y terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. El primero lo voy a marcar. En el siguiente otro, van 2. Y en el siguiente otro, van 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y después de esa disminución vamos a hacer 11 puntos bajos. Un punto en cada punto, vamos haciendo hasta 11. Después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos, que son los que quedan. 1, 2 y 3. Y con un total de 19 puntos. Quitamos el marcador. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Aquí el primero lo voy a marcar y hacemos un punto en cada punto hasta tener 9. Después de los 9 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo 8 puntos bajos, que son los que faltan para terminar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 13 con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 14 y en la número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos y vais rellenando el tejido. Después de esta vuelta le colocáis ya el tubito de plástico, ¿vale? Y como son muy grandes, yo ya lo he cortado. Entonces, si lo estáis haciendo con este gancho más o menos y con el mismo grosor de hilo, os quedará una muñeca de unos 16 centímetros, 27, 25, bueno, por ahí os quedará. Entonces, podéis tomar la medida, le colocáis el palito, tomáis la medida y podéis cortar el palo más o menos pues por donde ponga 23 centímetros, 24, ¿vale? Luego si sobra algo le quitáis un trocito y así no tenéis el palito ahí tan grande que os esté chocando. Porque no tiene que llegar hasta el final de la cabeza, con que llegue hasta la mitad de la cabeza, más o menos, que llegue por aquí, ya le va a sujetar, o incluso menos, porque realmente con que le sujete el cuello es suficiente. Así que si os queda más pequeñito no os preocupéis. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, aquí lo vamos a marcar. 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos hacemos de nuevo un aumento.
Y vamos a hacer 4 puntos bajos ahora, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos esta vuelta número 16 con 20 puntos. Ahora, en la vuelta número 17 y en la número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 que tenemos. En la vuelta número 19 empezamos haciendo 7 puntos bajos. Voy a marcar el primero. 2. Y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. En este primero hacemos 1 y en el siguiente otro aumento. Luego de los 2 aumentos vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y volvemos a repetir 2 aumentos. Uno y 2. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que restan para terminar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 19 con 24 puntos. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, 2, 3. Y después de los 8 puntos bajos hacemos 2 aumentos. Aquí en este punto hacemos un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos repetimos de nuevo 2 aumentos. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 20 con un total de 28 puntos. En la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 28 que tenemos y rellenamos el tejido. En la vuelta número 22 vamos a volver a hacer los 28 puntos bajos, pero los vamos a hacer por la hebra de fuera, solo por la que está más hacia nosotros, esta de aquí. Ahí hacemos uno, en el siguiente hacemos otro. En la hebra que está más cercana hacia nosotros, en la parte de fuera del tejido, vamos haciendo un punto en cada punto de los 28 que tenemos. Y ahora en la vuelta número 23 volvemos a hacer los 28 puntos, pero esta vez tomando la hebra completa. Y ahí hacemos 1, 2, 3 y así vamos haciendo los 28 puntos que tenemos alrededor de la vuelta, tomando ya la hebra completa. Al final de la vuelta número 23, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí podemos cortar el tejido, veis, podemos cortar la hebra. No vayamos a cortar el tejido después de tanto trabajo que nos está dando. Vale, ahí. Entonces ahora vamos a volver a tomar la hebra de color piel y en esta parte de aquí, que hemos dejado la hebra por adentro, vamos a doblarla así para que nos sea más fácil. Ahí os fijáis, metemos el relleno adentro para no picarlo. Vale, por aquí tenemos la hebra que habíamos dejado. Entonces con la hebra de color carne vamos a recuperar los puntos que habíamos dejado en la vuelta 22, que habíamos tejido solo por la hebra de fuera. Vamos a recuperar esos puntos, ¿vale? Que luego habíamos hecho una vuelta más, pero es la que está aquí doblada. Nosotros vamos a recuperar los de la vuelta 22. Habíamos hecho
un punto en cada punto por la hebra de fuera y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de los 28 por la hebra de dentro, que fue la que nos quedó. Entonces, para poder empezar, ahí nos enganchamos, vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto donde nos hemos unido hacemos nuestro primer punto bajo. Vamos a marcarlo, ¿vale? Porque aquí se nos queda la cadena para luego no equivocarnos, porque vamos a seguir tejiendo en espiral. Entonces vamos a marcar ese primer punto y así no nos liamos con la cadena. Y vamos a seguir haciendo un punto en cada punto de los 28 que eran los que habíamos dejado. Ahora que hemos llegado al final de la vuelta, sacamos el marcador y ahí donde estaba es donde vamos a hacer nuestro primer punto, ¿vale? Por eso hemos puesto el marcador, para luego saltar la cadena así sin ningún problema y no equivocarnos. Ahí es donde va el primer punto y ponemos el marcador de nuevo y vamos a hacer 8 puntos bajos contando con este. Ahí tenemos uno, en el siguiente otro, van 2, 3 y así vamos haciendo hasta 8. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones, una y en el siguiente otra disminución y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos volvemos a hacer 2 disminuciones, 1 y 2, y ahora volvemos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos la vuelta número 23 con 24 puntos. Digo que es la vuelta número 23 porque hemos vuelto a retomar los puntos de la vuelta número 22. Entonces seguimos contando como si siguiéramos tejiendo el cuerpo. Aquí hemos retomado los 28 puntos en la vuelta número 22 y ahora acabamos de hacer la número 23. Que esta de aquí también sería 23, pero como ya se ha cortado ahí, ya no seguimos tejiendo, volvemos a empezar a contar desde la misma vuelta en la que íbamos. Entonces ahora en la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Este primero lo vamos a marcar y así vamos haciendo hasta 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos 2 disminuciones. Aquí una, en la siguiente otra. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tenemos uno y en el siguiente otro. Volvemos a repetir 2 disminuciones. Uno y en la siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 24 con 20 puntos. 5, 6 y 7. Ahora en la vuelta número 25 vamos a empezar ya a unir los brazos, entonces le vamos a meter más relleno para ir dejando bien marcadita la forma. Y ahora vamos a empezar haciendo en la vuelta número 25 5 puntos bajos, vamos a marcar el primero. Dos, 3,
4 y 5. Y ahora, después de los 5 puntos bajos, vamos a coger el brazo, a tomar el bracito, y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de los 7 que tiene el brazo. Lo vamos a poner aquí como si estuviera así al lado y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Ahí, a ver. Ahí tenemos el primer punto del brazo, vamos al siguiente del brazo y vamos haciendo así la vuelta completa alrededor del brazo. Tengo 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4. Ahora tenemos que pasarnos aquí abajo. Bueno, vosotros cuando os haya tocado, ¿vale? Yo en mi caso es ahora. 5. En el siguiente son 6. Y nos falta el último. Voy a apartar eso para que lo veáis que está aquí. Son 7. Tenemos ya los 7 puntos del brazo y ahora nos pasamos al siguiente del cuerpo según veníamos tejiendo y vamos a hacer 10 puntos bajos a partir de ahí. Entonces en este del cuerpo hacemos 1 y así vamos contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora corto esa hebra de ahí que me está molestando, pero así termino la explicación. Y volvemos a unir el otro brazo haciendo lo mismo. Vamos a hacer los 7 puntos que tiene alrededor, nos pinchamos en cualquiera y hacemos el primer punto ahí donde nos hemos pinchado. En el siguiente punto hacemos otro, son 2. En el siguiente otro, son 3 y así vamos haciendo hasta tener los 7 que tiene el brazo. 4, 5, 6 y 7. Y después de tejer los 7 puntos del brazo, nos pasamos al siguiente del cuerpo, al que toque que esté sin tejer, y vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Entonces ahí primero hacemos 1, en el siguiente otro, van 2, 3, 4 y 5. Y terminamos la vuelta con un total de 34 puntos. Son 20 que teníamos del cuerpo, más 7 de cada brazo, son 34. Voy a cortar todas estas hebras. Ahí tenemos ya los bracitos unidos, así que ahora en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Este primero lo marcamos. 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que tiene el brazo. Vamos así alrededor del brazo haciendo los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos del brazo hacemos una disminución.
Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Después de ese punto bajo hacemos 2 disminuciones. Aquí una y otra más, son 2. Luego de las 2 disminuciones hacemos un punto bajo de nuevo y otra vez una disminución. Ahora volvemos a hacer los 7 puntos bajos del brazo. Alrededor del brazo hacemos los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora, después de esa disminución, vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí está, 1, 2 y 3. Y terminamos la vuelta número 26 con 28 puntos. Seguimos rellenando, ¿vale? Dándole formita así al pecho, lo vais sacando hacia adelante, que vaya tomando la forma, y vais metiendo relleno. Después de rellenarlo todo lo que podáis, ¿vale? Porque ahora en la siguiente vuelta ya se nos va a cerrar bastante. Así que después de rellenarlo, tomáis así la medida de un alambre, si le queréis articular los brazos, ¿vale? Que con el limpiapipas ya se doblan, pero lo que no se puede es quedar levantados o en distintas posturas. Entonces yo le voy a meter el alambre. Tomáis la medida del alambre del largo de los 2 brazos, le dobláis un poquito las puntas al alambre y pues lo metéis así. Yo lo suelo meter por detrás de este palito, ¿vale? Para que cuando mueva los brazos no me tropiece aquí en el palo. Entonces lo metéis así en los bracitos y ahí ya nos quedan articulados. Y ahora en la vuelta número 27 vamos a empezar haciendo un punto bajo, ese sería el primer punto que hay que marcar. Yo ahora no lo voy a marcar porque se me hace un poquito difícil aquí, entonces no lo voy a marcar, pero ese sería el primer punto. En el siguiente vamos a hacer una disminución. Ahora volvemos a hacer un punto bajo. De nuevo una disminución. La voy a hacer así porque aquí donde el bracito está complicada, entonces si la queréis hacer así, podéis. Si os es más cómodo, vamos. Ahora vamos a hacer una disminución triple, que para el que no sepa es, metemos en este primer punto, sacamos hebra, vamos al siguiente punto, sacamos hebra, y en el siguiente punto volvemos a hacer lo mismo, sacamos hebra, 3 veces. Ahora cerramos eso todo junto y ahí está la disminución triple. Ahora hacemos una disminución normal, que la voy a hacer así, del estilo de la triple. Así que aquí voy a sacar hebra y en el siguiente también, solo 2 veces porque es una disminución normal. Cerramos eso todo junto y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución normal, que la hacemos así para que sea más fácil. A ver, en el primero sacamos la hebra, vamos al siguiente punto y volvemos a sacar hebra, cerramos todo. Después de la disminución simple vamos a hacer una disminución triple, sacamos hebra en el primero, sacamos hebra en el segundo y sacamos hebra en el tercero.
cerramos todo junto y ahí está la disminución triple. Y ahora volvemos a hacer una disminución normal. 1 y 2 y cerramos todo junto. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y después de ese punto bajo una disminución, que aquí ya la podemos hacer así, ya no se complica tanto. Y por último un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Hacemos así un punto bajo, hacemos una disminución y esto lo repetimos a lo largo de toda la vuelta. Son en total 6 repeticiones, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer un punto bajo y a continuación de ese punto bajo hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con 8 puntos. Ahora, desde la vuelta número 30 hasta la número 32, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Ahora el cuerpo lo vamos a dejar ya por aquí para el siguiente vídeo. Vamos a colocar esta parte de aquí, la damos para arriba, así. Y le va a quedar pues como un vestidito, ¿vale? Que su pecho está metido ahí dentro y así pues la parte de delante. Escondemos esta hebra que está aquí. Ahí está, escondida ya la hebra. Y pues como digo, este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así vamos con el cuerpo. Podéis dejarme en los comentarios qué os está pareciendo, si os está resultando fácil de hacer, si os está gustando. Si os gusta, dejadme un like y, como digo siempre, suscribirse para seguir tejiendo conmigo. ¡Chao, chao!